Muy buenas, queridos terrícolas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el proyecto que presenté para la 10ª edición del Premio Investigar en Ciencias, de la Universidad de Extremadura. Este es un trabajo experimental que consiste en comprobar la eficacia de distintos métodos de extracción de microplásticos. Hoy en día hay una gran cantidad de plástico en aumento en los océanos. Esto es un problema para muchas especies marinas, pero no solo afecta a las especies marinas, también afecta a los humanos. Esto es debido al hecho de que una persona puede ingerir hasta 14 partículas de microplástico por vaso de agua. Además, según la Fundación Aquae, hay 126 toneladas de plástico siendo tiradas al mar Mediterráneo diariamente, solo en España. Pero el verdadero problema son las partículas de microplástico que han sido encontradas en agua dulce y agua embotellada. Es por esto que decidí realizar estos experimentos, en los que probé la eficacia de 3 métodos diferentes para extraer partículas de microplástico. Estos métodos son filtración, decantación con aceite vegetal e imantación con magnetita. También comprobé los resultados utilizando un programa llamado ImageJ. Hablaré sobre eso más tarde. Buscando información sobre la gravedad de la contaminación de plástico en los océanos, me encontré con que, hace no tanto, hubo una situación similar, con otro material que se usaba en exceso, el plomo. Desde que en 1923 se empezó a añadir plomo al combustible para coches, la cantidad de este elemento en la atmósfera fue aumentando peligrosamente. Hasta 1970 no se introdujo una regulación del plomo en la atmósfera en Estados Unidos y Europa. De hecho, según un estudio realizado por el Centro de Investigación Biomédica, todavía en 1991 los niños españoles presentaban unos 21 microgramos de plomo por decilitro en la sangre. Actualmente la cantidad de plomo en la sangre ha bajado a 1 microgramo de plomo por decilitro, pero ahora es el plástico el que está empezando a encontrarse en grandes concentraciones en el agua. Aunque es cierto que el plomo no se podía eliminar de la atmósfera, mientras que el plástico sí se puede eliminar del agua. De esta manera, el trabajo tiene como objetivo principal encontrar un método eficaz para la extracción de microplástico del agua, y de paso reutilizarlas en nuevos productos plásticos. La investigación en métodos para extraer microplásticos del agua es fundamental. Ahora voy a presentar los motivos que considero más importantes por los que necesitamos métodos eficaces. Primero, el agua dulce tiene partículas de plástico, lo que significa que bebemos agua con plástico. De hecho, según un estudio realizado en Nueva York, mencionado en el National Geographic, en el que se revisaron botellas de agua de muchas marcas y países, de media se encuentran 300 partículas de plástico por litro. Segundo, las plantas de tratamiento del agua actuales no cuentan con medios eficaces para extraer partículas de plástico. Los filtros de estas plantas rompen las partículas y las convierten en nanoplásticos, en lugar de extraerlas. Además, se ha observado que los materiales de las plantas de tratamiento se desgastan más rápidamente. Tercero, según la Organización de Consumidores y Usuarios, un 69% de los productos de origen marítimo contiene microplásticos y en la sal se encuentran desde 60 hasta 280 partículas por kilo. Este experimento está basado en el plástico. Este material es un polímero formado por moléculas gigantes de carbono e hidrógeno. Existen polímeros naturales como la celulosa y otros sintéticos con propiedades muy útiles. Estos son los que tardan más tiempo en degradarse. Pero el verdadero problema se encuentra en los microplásticos. Son piezas de plástico muy pequeñas producidas cuando el sol y el agua degradan los plásticos del océano, ríos y lagos. Para este experimento utilicé plásticos PET o polietileno tereftalato, el de las botellas, polietileno de alta densidad o PEHD, este es más duro y se utiliza en otros envases y en tapones, y el polipropileno o PP, este se utiliza en juguetes, por ejemplo. Los instrumentos que utilicé para realizar este experimento son taladro, mascarillas, guantes y gafas de protección, recipientes pequeños de agua, un embudo de decantación, un filtro, calibre, hidrofluido e imanes, un embudo, unas pinzas y un cepillo. Además, para obtener resultados utilicé un microscopio junto con un programa llamado ImageJ, que permite convertir las imágenes a color en imágenes binarias. Para realizar las pruebas necesitamos partículas de microplásticos. Estas las obtuve utilizando un taladro con una broca especial, ya que si utilizase solo agua de grifo no se apreciaría bien los porcentajes,
y necesitaría muchas más muestras. El plástico HDPE lo extraje de tapones de botellas, el PET de botellas y el PP de otros envases. Con ayuda de un cepillo traspasamos las partículas a los recipientes con agua. El primer método que utilicé fue el filtrado, vertiendo el agua previamente fotografiada con el microscopio en un filtro de 0,44 mm² de sección y luego pasándola a otro recipiente limpio con ayuda de un embudo. Con ayuda de la decantación, las partículas de microplástico no se separan por sí solas del agua, por lo que, para separar las partículas de plástico de las de agua, debemos añadir otra sustancia, el aceite. El aceite se adhiere al plástico. Una vez que hay dos capas, una con agua y otra con aceite y plástico, podemos realizar la decantación. El aceite tiende a juntarse con el plástico, porque ambos presentan enlaces covalentes no polares. Las sustancias no polares tienden a juntarse. Es por esto que el aceite y las partículas de plástico se juntan, ya que tanto el aceite como el plástico son cadenas de hidrocarburos, y los hidrocarburos son compuestos no polares. Además, es la razón de que el aceite y el agua no se mezclen, ya que el agua presenta enlaces polares. La magnetita es un ferrofluido. Al estar hecha de hierro, si hubiese algún error en la extracción con el imán no causaría daños, ya que el hierro no constituye un problema para la salud. Al igual que el aceite, tiene enlaces no polares, por lo que también se mezcla con el aceite, formando una suspensión coloidal que no se mezcla con el agua. Este aceite magnético lo utilizó Arden Warner, un físico del Centro de Investigación Fermilab, cuando buscaba una forma de limpiar más fácilmente derrames de petróleo. De esta manera, primero añadimos aceite, preferiblemente de baja densidad como el de girasol. Luego, con una pipeta añadimos unas gotas de magnetita. Después agitamos el recipiente para que todas las partículas se junten, y al pasar un imán, una bola de plástico, aceite y magnetita saldrá del agua. Finalmente, damos una segunda pasada con el imán para retirar estos restos de magnetita, y pasamos el agua a otro recipiente. Cabe destacar que el método de la imantación tan solo deja un mínimo porcentaje de aceite fácilmente extraíble. Para saber el porcentaje de plástico en las muestras, realicé 2 fotografías con un microscopio a cada muestra, antes y después del tratamiento. Después introduje estas imágenes en el programa ImageJ. Este programa te permite convertir una foto en color a una binaria, es decir, en blanco y negro. Pero no en blanco y negro como el de una tele antigua, en realidad eso sería blanco, negro y tonos grises, sino solo blanco o negro. De esta forma podemos saber el porcentaje de blanco y de negro de la imagen, que será el porcentaje de plástico y de agua. Aquí están algunas imágenes antes y después de realizar el tratamiento. Resultados de la filtración. Como se puede ver en este gráfico, la cantidad de partículas de microplástico era muy alta antes del filtrado, entre un 90 y un 75%. Sin embargo, después de filtrar, la concentración bajó hasta menos de un 20%, en algunos casos menos de un 10%. Aunque la relación de plástico y agua mejoró mucho, seguramente no es por sí solo un método fiable. Resultados de la decantación. Al igual que con la filtración, en la decantación tenemos porcentajes muy altos. A pesar de ello, los resultados superaron por mucho el método anterior, logrando en casi todos los casos una proporción menor de un 1%. Por último, tenemos los resultados del método por imantación. Como siempre, grandes porcentajes previos al tratamiento. Pero después de realizar la extracción, se lograron resultados que llegaron incluso al 0% de contaminación, demostrando así la eficacia de este método. Bien, ahora voy a plantear algunas cuestiones que permitirían mejores resultados y una mayor fiabilidad del experimento. Para empezar, la utilización de equipos más sofisticados, como imanes más potentes, filtros de carbono o un espectrómetro, proporcionarían mejores resultados. Además, si se realizasen más pruebas, se podría comprobar hasta qué punto son eficaces estos métodos. Y por último, si se llevasen a cabo experimentos con partículas de menor tamaño, tendríamos una mejor visión de las aplicaciones reales para estos métodos. Finalmente, como conclusión podemos decir que,
El método de filtración, al menos con este tipo de filtro utilizado en este experimento, no es suficiente para eliminar partículas de microplástico, al menos por sí solo. También podemos afirmar que el método de decantación y el método de imantación sí presentan resultados exitosos. Además, si se utilizan ambos métodos combinados, se pueden lograr resultados sin ningún residuo. Otro dato interesante es que aceites vegetales como el de girasol pueden facilitar el proceso de extracción por imantación, mientras que el de oliva puede mejorar la extracción por decantación. Por último, comentar las aplicaciones reales de estos métodos de extracción de microplásticos. Lo más adecuado sería simplemente no tirar plástico al océano, pero incluso si ya se cortaran, aún hay mucho. De hecho, en el Océano Pacífico existe una isla de plástico que supera en superficie a España. Estos métodos se podrían incluir en las plantas de potabilización de agua, aunque quizás gastar aceite y magnetita sería demasiado caro, así que habría que pensar en métodos para reutilizar estos dos materiales. Y bueno, estas son las páginas de las que he sacado información, y estos son 2 libros de los que también me he ayudado bastante. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Adiós.